nombre es Julián Gómez, soy maestrante de la Universidad Distrital en la maestría en Comunicación y Educación. Le agradezco mucho también a los organizadores del seminario Desplegar la Imagen y al profesor Juan Bermúdez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también por la oportunidad de la participación. Entonces voy a compartir pantalla. Si se está observando ahí. Sí, sí lo estamos viendo bien. Listo, entonces, bueno, entonces la investigación es una, pues, digamos que es el proceso de maestría, que todavía estoy en el proceso, no está terminado, de investigación-creación, en una adaptación gráfica de una crónica que se llama, tiene como título Custodia o la emparedada, de José María Cordobés Moure. Entonces es un proyecto que se plantea las posibilidades artísticas que ofrece la narración gráfica como medio para llevar a cabo un proceso creativo de lo que yo llamo adaptación, recreación, en este caso partiendo de la literatura, como en la crónica Custodia o la emparedada de José María Cordobés Moure. Parto de una pregunta problema, donde me planteo qué concepciones teóricas y prácticas de la narración gráfica pueden utilizarse para crear una versión gráfica del relato Custodia de la Emparedada del autor colombiano José María Cordobés Moure. Primero pues hablemos de la obra, que pues no es una obra conocida. Esa es una crónica que aparece en una obra que se llama Las Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, que pues tiene 8 volúmenes y es una obra, digamos, famosa, pero es del siglo XIX, no es muy conocida. Y pues yo tuve acceso a la obra de este autor, José María Cordobés Moure, quien vivió también más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, y pues es el autor de estas crónicas que contienen pues una historia de Bogotá como una especie de museo, una mirada que se hace desde la crónica y desde la literatura sobre esos personajes y sucesos que son descritos ahí, dicen con gran simpatía y vivacidad de, pues de cómo era Bogotá en el siglo XIX. Lo que me llamó la atención fue cuando yo leí, digamos, ese relato que es bastante descarnado, que se llama Custodia o la emparedada. Pues de ahí parte como el proceso creativo, ya que me impactó mucho ese relato. Primero pues la emparedada, entonces en ese relato se recogen, digamos, bueno, no en la emparedada, sino en las crónicas se recogen esos elementos costumbristas, como hablaban las personas de la Bogotá decimonónica, ¿sí? Y digamos que esa emparedada o el proceso de emparedamiento pues tiene que ver un poco con el terror, con la parte de nuestro legado español también, de ese catolicismo. Y digamos que aquí tenemos ya lo que es el relato. Es un cuadro descarnado que cuenta la historia de una mujer cuyo nombre es Custodia y es totalmente o brutalmente torturada por su patrona, que se llama Trinidad Forero, quien, carcomida por los celos, decide aplicar un sufrimiento que es el emparedamiento. Esta foto que están viendo ahí creo que corresponde a una novia emparedada que es famosa en la historia mexicana. Hay varios, digamos, emparedamientos famosos, aunque el emparedamiento surge de una manera como más, digamos, laica, un proceso no laico, sino como de las beatas que decían cómo aplicarse ese sacrificio. Entonces el objetivo general va a ser describir esas concepciones técnicas y teóricas de la narración gráfica, pues también explorando esas posibilidades que se tienen. Se revisan unos antecedentes, entonces se investiga sobre unas líneas. La primera, consigo recoger unos trabajos, 5 que pretenden eh, o que hacen estudios sobre lo que es la adaptación. En ese momento pues encuentro unos trabajos interesantes, un artículo que se llama Poe en el cómic, adaptaciones e influencias, donde se revisan, digamos que en la época del folletín hubo un elemento característico que son estos weird tales o esos relatos, pero también dentro del horror y fantástico, que son de la época del pulp, del cómic, sobre todo estadounidense. Entonces, digamos que en ese se revisa Poe como uno de los personajes y los cuentos que marcaron
y son una tradición tanto en la literatura como en la reproducción gráfica. Otro se llama reescritura gráfica, una teoría de la adaptación de textos literarios a partir de obras de Alberto Breccia, quien es digamos, un famoso dibujante argentino, famoso por unas obras que se consideran como narración gráfica, referentes aquí en Latinoamérica, que es El Eternauta y Mort Cinder. Alberto Breccia entonces trae no solamente en sus obras, sino se dedicó también a hacer algunas adaptaciones de algunos cuentos, por ejemplo, Morador de las Tinieblas, de Lovecraft, entre muchos otros, incluyendo también obras de Poe y relatos generalmente del terror. Aquí vemos como algunas obras, algunas piezas que él hizo, unas adaptaciones con unos dibujos a blanco y negro que son interesantes. Corazón delator o La gallina degollada, que pues son ya cuentos bastante famosos en la tradición literaria, donde suben y bajan las mareas. La pata de mono, por ejemplo, de Jacobs, que ha sido llevada en múltiples versiones, en animación, cine, etc. Tenemos otro elemento del relato de ficción a la historieta, entonces también es un escrito donde se puede ver se hace un análisis sobre la transposición de la literatura al cómic en unas obras que se llaman La Argentina en Pedazos. Entonces, La Argentina en Pedazos es una recopilación precisamente de muchos autores. Digamos que en Argentina encontré una fuente también de muchas versiones, en donde, por ejemplo, varios artistas gráficos dentro del cómic, como Buscaglia, como el mismo, bueno, entre otros, se dedicaron a hacer unos relatos, unas adaptaciones de autores y obras clásicas dentro de la literatura, en este caso latinoamericana. También se destacó otros trabajos que ya en otra línea, que no es la de adaptación, tienen que ver con 10 trabajos que encontré que tienen que ver de, digamos, adaptaciones que se hicieron desde el punto de vista de tesis universitarias en este caso. Algunas son de pregrado y hay algunos trabajos de posgrado y de maestría y de doctorado, en donde hacen un proyecto de novela gráfica. En este caso es una tesis de maestría de María Ponce. Hay bastantes que encontré en la Facultad de Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, donde tienen una línea, yo creo, dedicada a esta parte. Entonces, por ejemplo, vemos algunas tesis interesantes. Aquí Ponce pues nos muestra cómo es el proceso y pues su tesis de cómo hace su investigación-creación, su storyboard, las anotaciones, etc. Tenemos otro de la misma universidad, este caso es Alejandro Santos, quien trae CUP, la novela gráfica, y describe todo el proceso técnico, los referentes, lo hace sobre una técnica que se llama el grattage, y produce su obra y muestra también el proceso que se lleva a cabo por medio de sus bocetos y los elementos que se van llevando. Interesante cómo se hace toda una investigación, no solamente en eso, sino una metodología en donde hay una investigación en la parte de preproducción, donde se investigan referentes, soportes, procesos, y en la producción se elaboran bocetos, hay guiones escritos, gráficos, y una postproducción donde se digitaliza y se hacen diferentes procesos interesantes. Tenemos varias otras tesis, en donde, por ejemplo, se hacen adaptaciones de la novela escrita a la novela gráfica. En este caso, por ejemplo, el relato de la novela gráfica, adaptación del texto literario Cocorí, que es un relato que también se lleva a narración gráfica, y está el proceso. También otra obra, Fantasmas Urbanos, donde también se hace el proceso de, sobre todo, de escribir como, digamos, hay 3 líneas: un proceso gráfico, un tema, que en este caso es la ciudad, y la novela gráfica como el cómic, la narración, el arte secuencial. En mi marco teórico, entonces, yo manejo unos referentes que tratan sobre cómo se define el cómic. Digamos que esta parte es para empaparme sobre la narración gráfica, la parte técnica, cómo se va definiendo qué es el arte secuencial, el tratamiento del problema, qué es lo que, los elementos básicos de narrar con imágenes, el tiempo, el ritmo, la viñeta, los planos que también se trabajan en el cómic, donde me doy cuenta que se trabaja lenguaje del cine y lenguaje literario al mismo tiempo. Destaco también unas obras que me sirvieron de referente, que son Entender el cómic, Hacer el cómic, que son de Scott McCloud. Él, por medio de una obra que está hecha también en cómic, un ensayo bastante interesante, se dedica a estudiar y entender los cómics, reinventar el cómic también, y hay una propuesta en 6 pasos, donde tiene la parte de la idea, va hacia la forma, el estilo, la estructura, hasta llegar a la obra que está en la superficie, ¿sí?
Entonces, primero el contenido de la obra, la idea, la forma que se le va a dar, en el caso, pues, aquí sería más el cómic, el estilo que se le va a manejar, en este caso blanco y negro, colores, la estructura que va a tener, cómo se compone ese trabajo, las destrezas, entonces, digamos, ya lo del oficio y ya el producto acabado. Bueno, tengo otros referentes en donde, por ejemplo, reconocen cómo este lenguaje del cómic está en un camino entre un lenguaje visual y un lenguaje verbal y une, así como lo hace el diseño gráfico, que tiene elementos de la imagen cinematográficos con elementos narrativos, con materiales, entonces es un punto en común ahí. Entonces la metodología que tengo yo acá para custodia, entonces voy a hacer la recreación adaptación, tengo un cómic por un lado en donde estudio la parte de la narración gráfica y el relato, pues investigo sobre el autor, analizo el relato, mientras voy leyendo y sacando un banco de referentes gráficos, de lugares, de situaciones, bocetando, diseñando personajes, y pues en el camino de la recreación y la adaptación. También pues acudo a obras que me permiten entender el proceso de diseñar una novela gráfica, en este caso los escenarios, por ejemplo. Entonces este libro es muy interesante del diseño del cómic y la novela gráfica guía esencial, porque describe, digamos, cómo uno puede trabajar desde la narración visual, cómo va, qué es lo que implica narrar con viñetas, como dibujante, cuáles son los elementos que más adelante pues yo trabajo de las cuadrículas, de si tomar estas cuadrículas tal cual están ahí, que me parecen muy útiles. Existen varios diseños de estructuras de viñetas, y cómo son los pasos para ir llegando hasta que uno llega al diseño de cubiertas, el color, la publicación. Hay otros manuales de instrucciones del cómic también, que es un libro que también me da elementos, sobre todo desde el punto de vista artístico, para poder tener referentes, y diseño de personajes para novela gráfica, donde también se dedican a estudiar la metodología de cómo hacer, digamos, descomponer estos elementos. La narrativa, la composición de la página, distribución de viñetas, cómo generar un ritmo en la narración, la tensión dramática, ¿sí? Para poder hacer ese camino de recreación y poder conseguir llevar a otro lenguaje esta parte. Entonces, sobre todo, por ejemplo, la parte de entintado, cómo generar ciertas tramas y algunas técnicas para poder trabajar. Entonces, al igual que se tenía la línea anterior, tengo otras 3 columnas donde tengo 3 procesos. Preproducción, como lo había dicho antes, en donde estudio referentes técnicas, pero en la parte del cómic. La producción, donde ya el paso en el que estoy, elaborando guiones, storyboard, bocetos, entintados, rotulados, y una postproducción que vendrá más adelante, revisión de producto, digitalización, impresión, etc. Me dedico a revisar también adaptaciones de la literatura, como la literatura vista como inspiración, y encuentro obras que me sirven de referentes también. Desde mi parte creativa, La Metamorfosis de Kafka, esta versión bastante interesante de Cooper. También hay otra de Robert Crumb, otro artista conocido dentro del género del cómic underground. Incluso hasta el manga tiene La Metamorfosis, entendiendo cómo diferentes autores pueden llevar a cabo interpretaciones de una misma obra, en este caso literaria. Frankenstein acá, digamos que es una de los referentes que yo tengo, que es Bernie Whiston. Y otra de Frankenstein, por ejemplo, que me parece muy interesante, con la técnica de grattage. Entonces reviso adaptaciones que se han hecho respecto a una misma obra literaria, en este caso Frankenstein. Llego al concepto de adaptación-recreación. Entonces, ¿en qué consiste para mí el proceso de adaptación? Entonces tenemos que analizar el relato. Para eso Gerard Genet nos dice cómo entendemos la historia, entendemos el relato y entendemos la narración, lo que es la temporalidad, la focalización, para entender cómo funciona el relato. Y me interesa este concepto de adaptación que Geoffrey Wagner lo trae en su libro de Constantinides. Él lo cita ahí, donde cita 3 elementos o 3 formas de hacer adaptación. La transposición, o el paso directo del texto a la imagen, que es una intención bastante simple. El comentario, que uno altera o apoya el texto. La analogía, que puede modernizar, cambiar radicalmente o incluso satirizar el texto, ¿sí? En donde en el fondo hay un problema de criterio de fidelidad. ¿Qué tanto fielmente usted quiere hacer el texto? ¿O cómo dialoga uno con el texto base? Por ejemplo, en el Tarzán de los simios, que es una de las primeras obras llevadas en este caso a cómic, se ve que lo que se hacía era casi una ilustración acompañada de texto, que es como esa parte, un ejemplo de esa parte más sencilla de adaptación.
Voy a pasar por esto un poco más rápido porque son como criterios de adaptación que yo estoy tomando para entender cómo se puede llegar a la definición que yo tengo de adaptación como un diálogo intersemiótico o una transmutación. Entonces mi intención no es llevar la obra literalmente de un lado al otro, sino que dialogar con ella y interpretarlo y llevarlo a otro sistema simbólico en donde ella va a cambiar de forma y se va a transformar. Julio Plaza en su libro Traducción intersemiótica nos dice que es una forma productiva de consumo, es decir, de leer un relato. Es una forma productiva porque a partir de una lectura, en este caso, creativa del relato, se genera otra obra que le puede recrear o volver a dar vida, y así es como con estas adaptaciones se le ha venido, nos hemos venido recontando todos estos relatos, hasta llegar a un diálogo que incluso puede ser muy imaginativo, recreativo. Por ejemplo, esto es La Liga Extraordinaria, donde están aquí los superhéroes, entre comillas, del siglo XIX, los personajes característicos del siglo XIX en una sola obra, que va más allá de cada obra por separado, El Hombre Invisible, etcétera. Incluso Deadpool también trae uno donde dialoga con las obras. Entonces digamos que dentro del mundo de Deadpool aparecen o han aparecido Sherlock Holmes, etcétera. Referentes de adaptación gráficos tenemos Santiago Caruso, que lo he ido mirando su trabajo como ilustrador, tiene ilustraciones sobre todo en estas obras que tienen ese componente del terror, entonces ya ahí me centro en ilustraciones que tengan que ver con el género. Sobre todo es muy parecida a esta crónica por la parte como aterradora, Luis Scafati, con algunos cuentos de Edgar Allan Poe, La Metamorfosis, en este caso de Luis Scafati también. Brescia, que también ha trabajado y es un artista en la adaptación de ciertos relatos, y por ejemplo tenemos la adaptación de La Vorágine llevada acá bastante de una manera magistral también a narración gráfica. Otro elemento que también revisé fue todo ese género del creepy, que son esas historias que son de terror. Entonces desde ahí se han llevado sobre todo lo que son los cuentos de Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft, entre otros, Kafka, que tiene ese tipo de narraciones que son, digamos, que potencian en llevarlos a la narración gráfica. He encontrado pues muchos, esto es La Guarida del Horror, donde Corben ha llevado a cabo de uno de los artistas que yo tengo de referente. Aquí está Richard Corben, El Gato Negro, y Griston, que es otro de los referentes que yo tengo acá. También como referente tengo una obra que se llama From Hell, en donde Eddie Campbell y Alan Moore se dedican a hacer una historia sobre Jack el Destripador. Y lo chévere de esta obra es que tiene una obra derivada que se llama From Hell Companion, donde explican también todas las reflexiones que hicieron. Duraron 10 años haciendo esta obra, que es muy interesante sobre su visión y toda la investigación que hicieron sobre los lugares y los personajes en torno a ese personaje que marcó el siglo XIX, en este caso en Londres, que es Jack el Destripador. Muy interesante como referente. Ahora, la crónica de Cordovez Moure entonces recoge un relato real de la Bogotá del siglo XIX con unos tintes insólitos y macabros. En este relato costumbrista se cuenta cómo Trinidad Forero, presa de los celos y la envidia, decide emparedar a su empleada Custodia, sometiéndola a un suplicio inhumano y brutal, hasta que de forma extraña es encontrada por 2 soldados que dan aviso a la policía. Entonces esa es como, para que ustedes conozcan, los invito, digamos, se encuentran por internet, hay algunos sitios donde yo he encontrado información, muy poca sobre ese relato. Hay unas crónicas donde, como es una crónica, un relato real, pues hay unos médicos que trataron a Custodia y describen en un libro cómo fue el primer proceso de la operación de suturarle la boca, que fue cortada de oreja a oreja. Lo que hago entonces es recoger toda una investigación sobre recoger fotografías, grabados, pinturas, témperas de la época, costumbres, leer cómo se veía la historia y hacer todo un recorrido gráfico. Este se llama El papel periódico ilustrado, que es una obra que era gráfica de la época, donde pues lo reviso con el fin de tener un referente que me dé idea de cómo representarlo. Eso me da el fondo amarillo, el trabajo en blanco y negro, ¿sí? Y lo que son los provincianos, dibujos de Torres Méndez que se hicieron de esa época también, cómo se veía la gente, cuáles eran las costumbres, los soldados, todo pues revisando para poder realizar la adaptación gráfica. Voy a pasar por todas estas imágenes que son como el acervo y son muchísimas más. Un minutico que me queda, qué pena. Y ya llego al proceso recreativo, exploración, recreación y adaptación, que es en la parte donde me encuentro.
en donde utilizo un software libre. He tenido varios inconvenientes pues en el uso y aprendizaje de las herramientas técnicas digitales, donde entiendo cómo es dibujar digitalmente, donde voy produciendo y elaborando unos bocetos iniciales para entender cómo funciona la técnica. Analizo los personajes, vestuario y escenarios. Voy haciendo unos bocetos como rápidos para revisar. Tengo unos personajes: Custodia, Trinidad, el pretendiente, los soldados, el jefe de policía, la lavandera, etc. Tengo una descripción de Trinidad que aparece en el relato: mujer de 40 años, pálida, delgada, mediana estatura, cabello con pañuelo de seda atado a la cabeza. Esta es la descripción que aparece. Y gargantilla de cuentas de oro y un medallón. Aquí comienzo a hacer algunos bocetos iniciales, lejanos un poco y más pegados a otras tradiciones, hasta que voy encontrando cómo quiero y explorando cómo quiero que se vaya viendo el relato. Entonces, por ejemplo, inicialmente pensaba hacerle como un sombreado, idea que voy abandonando, y entonces dejé de hacer el sombreado por irme a un entintado en una herramienta que parezca solamente plumilla, y voy produciendo los bocetos de los personajes sobre un fondo digital en este caso, pero la obra va a ser impresa a blanco y negro sobre ese papel que tenga ese color. Pues esa es la idea. Pues, esta sería Custodia, que es la empleada, el alcalde que aparece acá, los soldados representados, entonces bocetos iniciales, lugares que tengo, entonces voy haciendo unos bocetos iniciales de cómo es la Santa Fe de Bogotá de la época, ¿sí? Hasta llegar a bocetos, por ejemplo, ya más acabados como este, con el fin de ir bocetando y ir encuadrando ya en un cómic. Entonces en el proceso pues yo le voy colocando ese fondo, porque así es como pienso que se va a ver. Ya finalmente hago unas ideas de cómo podría ser una portada boceteada, reviso unos bocetos iniciales, voy trabajando sobre la idea que tengo del inicio de la narración. Como les dije, cambié para poder utilizar una cuadrícula. Voy elaborando una a una las viñetas, y entonces aquí estoy como ya en la parte de colocar el lettering, es decir, colocar los globos, y esta sería la primera página. Llevo hasta ahora unas pocas páginas, estoy, como les repito, en ese proceso de recreación de la obra. Entonces tenemos la página de algunos detalles, otras páginas que ya he ido haciendo, digamos que voy trabajando en páginas diferentes, es un proceso pues bastante dispendioso, y ahí voy encontrando pues las imágenes para recrear cuando encuentran, por ejemplo, aquí a la emparedada. Custodia dice que es una momia medio envuelta en un asqueroso sudario que yacía sobre un lecho de estiércol y millares de gusanos blancos que pululaban por todas partes. Aquí entonces es la imagen que yo tengo de... Y ya ahí termino, qué pena. Entonces termino ahí. Entonces ese es como el proceso que voy de mi investigación. Les agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias.